Bien, buenas noches. Mi nombre es Emilia Aragón, soy especialista en medicina física y rehabilitación. En esta oportunidad vamos a desarrollar el curso referente a lo que es la medicina física y rehabilitación. Bien, vamos a referirnos en primer momento a la historia de la especialidad. Eh, Esta especialidad o terapia física se remonta a los inicios de la civilización. En un comienzo, cuando se caía una persona, ¿qué es lo que hacía? Se frotaba. Utilizaba los elementos de la naturaleza como el agua, la tierra, ¿no? En forma de barro para tratar las enfermedades y los ejercicios, ¿no? Que eran los movimientos, la caminata. Es así como empieza a surgir la especialidad, que en ese tiempo no se llamaba medicina física, sino que eran elementos que utilizaba la gente para recuperar su salud. Ya en tiempo, conforme va avanzando la civilización, se le daba un sentido mágico religioso a la enfermedad. Entonces se decía que si alguien sufría de algún problema de salud, era debido a castigo divino. Y así sigue hasta en el tiempo de los romanos, que ya ellos utilizaban los masajes, la piscina para recuperar la salud después de las grandes campañas que realizaban. Y vamos avanzando hasta que llegamos al siglo XIX, después de la Segunda Guerra Mundial, es donde la especialidad ya empieza a tener un sentido más científico y se va dando una explicación de los efectos que producían los elementos de la naturaleza, como el barro, el agua, sea tibia o sea caliente o sea fría, los ejercicios, los masajes. Empieza también a surgir con mayor sentido científico la especialidad después de la Segunda Guerra Mundial, debido a los efectos que produjo la guerra, ¿no? Los amputados, los que sufren fracturas, entonces, o los que tienen conmoción cerebral, y es cuando empieza a tener un sentido científico la especialidad. También por esa época se empieza a utilizar la corriente eléctrica en los electroshocks. De repente, cuando estudien psiquiatría, era uno de los elementos que se utilizaba en el tratamiento de algunos pacientes, ¿no? Entonces, seguimos avanzando y ya se le da una explicación científica al efecto del agua, al efecto del frío, del hielo, al efecto de las corrientes, ¿no? Al efecto de los rayos infrarrojos, a los rayos ultravioleta, ¿no? Y es así como todos esos agentes se empiezan a utilizar en la medicina. Después tenemos las ondas electromagnéticas que se utilizan en el microondas, en la magnetoterapia, que son los últimos agentes que se están utilizando en la terapia. Hasta que llegamos al tiempo actual, donde ya la especialidad es reconocida como una especialidad de medicina. Más o menos por el año 1947, que ya se le da científicamente un reconocimiento a la especialidad. Nosotros tenemos el apoyo de los fisioterapeutas, tecnólogos médicos o kinesiólogos, porque hay países en que la especialidad de tecnología se llama fisioterapeutas, o en otros países kinesiólogos, y en el Perú se les llama tecnólogos médicos, ¿ya? El Hospital Obrero de Lima tenía una escuela de fisioterapia. También tenía una escuela de nutrición, de enfermería.
Ese hospital tenía todas esas carreras para el tratamiento y manejo de los pacientes hospitalizados cuando se creó el Hospital Obrero de Lima. Bien, ahora vamos a pasar a lo que sí es nuestra especialidad. Entonces, por favor, la primera. Vamos a hablar de qué es deficiencia. Entonces, deficiencia es la pérdida o anormalidad de una estructura, que puede ser anatómica, fisiológica o psicológica. ¿Ya? Entonces, el término más amplio es el de trastorno, pero eso no incluye la deficiencia. Por ejemplo, cuando una persona pierde una pierna. No, perder una pierna no es un trastorno, es la ausencia de algo que le impide al paciente movilizarse o desarrollar sus actividades. Lo siguiente, por favor. Entonces, ¿y qué genera esa deficiencia? Una discapacidad. La discapacidad es una restricción o ausencia debido a una deficiencia de la capacidad de una persona de poder realizar una actividad que se considera normal para un individuo, ¿no? Para un ser humano. Entonces, tenemos una serie de discapacidades. La siguiente, por favor. Como hay discapacidad de la conducta, discapacidad de la comunicación, del cuidado personal, de la locomoción, de la disposición corporal, discapacidad de la destreza, discapacidad de la situación y discapacidad de una determinada actitud. Entonces, como vemos, dependiendo de la deficiencia que tenga el paciente, vamos a evaluar y vamos a tener una de estas discapacidades. Por ejemplo, un paciente psiquiátrico, vamos a evaluar dentro del rubro de las discapacidades de conducta. Si es un paciente hemipléjico, vamos a evaluar desde el punto de vista de la discapacidad de locomoción o también de la comunicación. Porque hay pacientes que van a tener trastorno del lenguaje, que puede ser afasia, disartria, ¿no? O no va a poder caminar o va a tener un problema en la deambulación. La siguiente, por favor. ¿Y qué va a generar esto? Una minusvalía. ¿Qué es la minusvalía? Es la desventaja que va a tener la persona en ejecutar su rol que se considera normal dentro de su ambiente familiar, social. Ya. Acá, por ejemplo, podríamos dar un ejemplo de dos médicos, un radiólogo y un cirujano. A ambos les da una hemiplegia, un desorden vascular cerebral y que les deja una secuela de una hemiplegia. Entonces, ¿cuál tendría mayor discapacidad y mayor minusvalía? Mayor discapacidad va a tener ambos, porque va a tener una plegia. Pero la minusvalía va a ser mayor en el cirujano, porque no va a poder utilizar sus dos manos para operar. Mientras que el radiólogo, si no tiene afectado el lenguaje, va a poder seguir trabajando, seguir leyendo sus radiografías, mientras que el cirujano no va a poder ejercer. Por ejemplo, pongamos dos médicos, un parapléjico, ¿no? Y un hemipléjico. Igual, el parapléjico, si es un cirujano, va a poder ejercer, porque tiene sus dos manos bien. Puede en su silla de ruedas o en una silla especial estar a la altura de la mesa de operaciones y poder ejercer su profesión, su especialidad.
mientras que el cirujano igual va a estar en desventaja. Entonces, la minusvalía es justamente eso, el impacto que tiene la discapacidad en la persona. Entonces, aquí vemos más o menos resumido, ¿no? Por ejemplo, un accidente cerebrovascular, la deficiencia va a ser musculoesquelética, o sea, va a tener una hemiplegia, y en otros casos va a tener afectado el área del lenguaje. Y entonces, la discapacidad en el hemiplejo que aquí vemos que hay en la marcha, ¿no? En los traslados hay una deficiencia en la locomoción. Y la minusvalía va a ser, por ejemplo, si es un docente, probablemente no pueda ejercer dependiendo del lado que se haya comprometido. Igualmente, si tiene una deficiencia en el lenguaje, va a tener problemas para hablar, para comunicarse. Y así, dependiendo del área que esté afectada o del órgano que esté afectado, vamos a tener las diferentes discapacidades en la persona. Y unos más que otros van a tener mayor o menor impacto en el rol que desempeña o desempeñaba la persona dentro de la sociedad o dentro de su trabajo. Entonces, ¿qué metas nosotros nos tratamos cuando evaluamos un paciente? ¿Ya? Generalmente, es tener el máximo de independencia del paciente, tomando en cuenta sus capacidades, las aspiraciones de vida que él tiene, ¿no? Entonces, también hay que ver la parte físico, social, económico, cultural de la persona. Y con su deficiencia fisiológica, anatómica y todas las limitaciones medioambientales que tenemos. Lamentablemente en nuestro país, desde hace unos 10 años recién se está viendo cómo facilitar a las personas con discapacidad que puedan desplazarse dentro de la sociedad, creando las barreras arquitectónicas. Incluso hay una ley en la que las entidades del Estado tienen que facilitar el ingreso de personas con discapacidad. Las estatales es un 5% que deben tener en su planilla personas con discapacidad y el sector privado 3%. La ley de la persona con discapacidad es la 29973, donde está ahí considerado todos los beneficios a los que la persona con discapacidad tiene acceso. Siguiente, por favor. Entonces, cuando nosotros evaluamos un paciente, primero que nada tenemos que revisar la historia clínica, hacer anamnesis que incluye la historia laboral del paciente, hacer un examen minucioso para determinar sistemas que están afectados, las áreas y en qué medida esa deficiencia está generando discapacidad en el paciente. Entonces, dependiendo de eso, nosotros tenemos algunos exámenes auxiliares, como es el test articular, el test muscular, evaluación de las actividades de la vida diaria, y tenemos también algunos exámenes que nos permiten revisar para determinar los daños que ha sufrido el paciente debido a esa deficiencia. También tenemos otros exámenes que revisamos, como el laboratorio. La electromiografía también es importante porque va a depender de la patología que tiene el paciente para hacer o utilizar cualquiera de este tipo de exámenes y hacer la evaluación integral del paciente. Y eso nos va a permitir hacer un pronóstico de la evolución que pueda tener ese paciente y las metas que nosotros debemos programar en el paciente, y porque en algún momento vamos a tener que decir hasta acá nomás, porque ya no hay un cambio ni una mejoría
y ya estamos frente a una secuela definitiva de la deficiencia que ha generado la discapacidad incluso en el paciente. Siguiente. Bien, habíamos dicho que el test articular es uno de los exámenes que nosotros utilizamos al momento de evaluar al paciente. Y este nos permite evaluar y comparar un segmento con otro. Por ejemplo, una fractura de codo, ¿no? Después de un proceso de recuperación, nosotros evaluamos y encontramos que hay una restricción en el rango articular del codo. Entonces, este test articular que se evalúa con un aparato que se llama goniómetro, ese nos permite colocar en el codo, por ejemplo, y son dos reglas que nos permite movilizar el codo y nos da la angulación, la restricción que tiene esa articulación. Tanto rodilla, puede ser los dedos de la mano, muñeca, hombro, cualquier cadera, cualquier segmento del cuerpo nos permite evaluar los grados de restricción que tiene esa articulación como consecuencia de la deficiencia. Otro examen que utilizamos frecuentemente es el test muscular. El test muscular nos va a permitir evaluar la función motora de un segmento. Sabemos que los músculos nos relacionan con el ambiente y hay actividades básicas de la vida que si no trabajaran los músculos no podríamos realizarlas, como respirar, como caminar, ¿no? Como comer. Entonces, si alguno de esos músculos están alterados, vamos a tener problemas en la ejecución de esa función. También hay, por ejemplo, que hay actividades que realizamos que si bien es cierto, están los músculos comprometidos, pero por compensación se está realizando la función. ¿Ya? Podemos tener un músculo afectado, pero otros en compensación están permitiendo que se realice esa actividad. ¿Ya? Siguiente, por favor. Entonces, para valorar nosotros tenemos varios métodos para valorar la función muscular. Ya tenemos el Lowe, del Kendall, Daniels, ya, y la internacional. La que más utilizamos es la clasificación internacional. Entonces, cuando nosotros pedimos a un paciente que, por ejemplo, flexione el codo y vemos que no hay ese efecto motor, entonces nosotros decimos que está en cero, o sea que no hay actividad motora. Entonces lo catalogamos con 0. Ahora, si nosotros le pedimos igual que flexione el codo, pero vemos que hay como una reptación en el músculo, entonces eso consideramos como vestigio y lo calificamos como 1. Ya. Después, si le pedimos al paciente que mueva, pero no moviliza, pero yo anulo la gravedad, lo acuesto al paciente y le digo, flexiona el codo y realiza, entonces lo calificamos como 2. Entonces, si vence la gravedad, si completa el rango, pero sin efecto de gravedad, es el 2. Pero si le pedimos al paciente que flexione,
flexione, completa rango y vence la gravedad, calificamos como 3. Y si nosotros le decimos que flexione y le ponemos una resistencia, ya estamos hablando de 4. Entonces, vence gravedad, completa rango, vence gravedad y se presenta una fatiga del músculo por la resistencia que le hemos aplicado. Ese ya consideramos como 4. Y si completa rango, vence gravedad y responde a una resistencia mayor de acuerdo al sexo y a la edad, hablamos como 5. Calificamos como 5. Entonces, ese es el método que más utilizamos, la clasificación internacional de la evaluación de los test muscular. Pero si nosotros comparamos, vamos a ver que algunos son con porcentaje, otros son con letras, ¿no? Malo, regular, bueno y normal, ¿no? Más o menos tienen la misma equivalencia a la internacional. Siguiente, por favor. Bueno, otro examen de diagnóstico que tenemos y que utilizamos es la electromiografía. ¿Y qué es la electromiografía? Es un examen que nos va a permitir evaluar el funcionamiento de los músculos y del sistema nervioso. Entonces, ¿en qué enfermedades nosotros podemos solicitar este tipo de examen? Cuando sospechamos de una distrofia muscular, de enfermedades de la médula espinal, enfermedades musculares como la miopatía, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades neurológicas, la esclerosis lateral amiotrófica. ¿Y cómo se realiza este examen? Se introduce un electrodo de aguja en el músculo que queremos evaluar. Entonces vamos a obtener una respuesta de ese músculo que se va a observar en un monitor, ¿no? Entonces ahí vamos a obtener la respuesta del músculo a ese estímulo que se ha practicado en ese músculo y nos va a determinar la velocidad de conducción y también nos va a permitir evaluar el potencial de acción, que va a estar alterado en algunas enfermedades, la velocidad de conducción o el potencial de acción. Dependiendo de eso, la interpretación que se haga, ya vamos a ver si hay un músculo denervado, si hay una reinervación anómala o simplemente es un nervio inexcitable. Cualquiera de esas respuestas vamos a obtener cuando nosotros aplicamos ese potencial de acción, ese estímulo en determinado músculo que queremos evaluar. Bueno, después tenemos que evaluar las actividades de la vida diaria del paciente. Y hay unas que son básicas y otras que son instrumentales. Las instrumentales son, como vemos, un poco más complejas, que son domésticas, financieras, control de la medicina y manejo de aparatos. La siguiente, por favor. Y las actividades de la vida diaria son varias, que consiste en evaluar si come el paciente, si se asea, si tiene control de esfínteres, cómo se traslada, ¿no? Y para evaluar tenemos varios métodos. Y uno que más utilizamos es el de Bartel, que evalúa 10 actividades, ¿no? Como vemos, evalúa si come el paciente, si realiza
de posiciones, si se traslada de la cama a la silla, de la silla a la cama, si se baña solo, ¿no? Si se viste solo, si se hace su aseo personal, si camina, si deambula, si sube o baja escaleras. Entonces, dependiendo, al evaluar todas esas actividades, nos va a ir dando un puntaje. El puntaje va de 0 a 10, ¿no? Si, por ejemplo, si no se baña, es 0. Si se baña, se califica como 10. Entonces, y se va sumando el puntaje, y si nos da un puntaje de 100, quiere decir que la persona es independiente. Pero si nos da un puntaje mayor a 80, se habla de una discapacidad ligera o una incapacidad ligera, que más o menos coincide con una independencia. Y si es moderada, el puntaje va a ir de 60 a 80. Grave de 45 a 59, y ya una incapacidad severa es menor a 45, que hablaríamos que es una persona dependiente. Bueno, y las actividades instrumentales de la vida diaria, como dijimos, son más complejas, y son 8, y generalmente se utiliza este método del Lawton Brody. Son 8 y podemos decir que si utiliza teléfono, si va de compras, si prepara comida, si hace la limpieza de la casa, el cuidado de la casa, si lava la ropa, si utiliza medio de transporte, si sabe utilizar el dinero, y si él toma sus medicamentos. Entonces, como vemos, estas actividades instrumentales de la vida diaria son un poco más complejas, y requiere de que el paciente esté en mucha mejor predisposición para poder realizarlos. Aquí no se ve bien, pero están las actividades que se evalúan, ¿no? Como están ahí: comer, lavarse, vestirse, arreglarse, ¿no? Transporte, todas las actividades que si se puede trasladar, todo eso, y va considerándose el puntaje. Voy a ver si consigo una de esas hojitas para que puedan tenerlas, escanearla y puedan tenerla hasta que se vea un poco mejor, porque por el diapositivo se achica y no ha salido muy bien. Esta es la valoración de la función de la vida diaria del índice de CARS. Pues ahí vemos que, por ejemplo, independientes que él puede hacer: comer, contiene los esfínteres, se moviliza adecuadamente, usa el baño, se viste y se baña solo. Que es independiente para todas excepto una. Por ejemplo, come, contiene esfínteres, pero no puede bañarse. P es independiente para todas excepto para bañarse y otras actividades, ¿no? Como por ejemplo vestirse. El D es independiente para todos excepto para bañarse, vestirse y, por ejemplo, comer, ¿no? Y así se va sumando una u otra actividad y se va clasificando, y de tal manera que la última es que la persona es dependiente, o sea, la G. La persona es dependiente para todas las actividades.
Ese es el de CATS. Como ustedes ven, hay diferentes formas de evaluar a un paciente, tanto a través del método de Bartel o de CATS para ver su independencia o su dependencia, dependiendo de la patología que el paciente haya, la deficiencia que el paciente haya tenido. La siguiente. Esa es la primera unidad. Ahora vamos a hablar del siguiente tema, que son la osteoartrosis. Como ustedes saben, la osteoartrosis puede encontrarla en el libro como osteoartritis o artrosis. Y es una enfermedad reumática, ya, y que frecuentemente es la enfermedad de las articulaciones. Y como sabemos, es una enfermedad degenerativa, ya, que se caracteriza por el desgaste del cartílago. Nosotros sabemos que el cartílago es un tejido que amortigua los extremos de los huesos. Es un tejido firme y resbaladizo que permite el movimiento articular sin fricción. Generalmente, los síntomas que presentas es dolor, y este es localizado y es profundo. Y generalmente es de origen insidioso. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las causas que originan esta enfermedad? En primer lugar, la edad. Y es más frecuente en mujeres. En segundo lugar, el sobrepeso. Otra causa es las enfermedades metabólicas, deformaciones óseas. Otra causa que se está estudiando y que se piensa que también puede tener un origen genético, la generación de la osteoartrosis. Y como último punto, la actividad física. Los deportistas en algún momento pueden llegar a tener osteoartrosis. Nosotros lo vemos en los futbolistas, ¿no? Ellos hasta cierta edad pueden jugar porque terminan bastante mal con sus rodillas. Igualmente las voleibolistas, las basquetbolistas. Los deportes de alto impacto van de una u otra manera a generar algún grado de degeneración en la articulación más pronto que en la población general, ¿no? Generalmente los que practican deportes de alto impacto tienen problemas en su rodilla. Tenemos el ejemplo de Guerrero, ¿no? Farfán, que todavía no se recuperan de la lesión de la rodilla que tienen. Y son jóvenes, relativamente, ¿no? A los síntomas, bueno, en la osteoartrosis, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento desde el punto de vista de rehabilitación es calmar el dolor, mejorar la función de la persona. Y para calmar el dolor tenemos una serie de agentes físicos. Pueden ser agentes de calor superficial o profundo o las corrientes. Entre los agentes de calor superficial tenemos las compresas, la parafina, el infrarrojo. Y calor profundo tenemos el ultrasonido, la onda corta, microonda. Y dentro de las corrientes tenemos el TENS, corrientes de mediana y baja frecuencia, las corrientes dinámicas. Entonces, y
Complementariamente a eso viene todo lo que es ejercicios para el fortalecimiento de la musculatura. También tenemos, por ejemplo, el láser que se utiliza también para el dolor. Magnetoterapia, láser. Bien, vamos a pasar a otra. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bien. Otra patología frecuente que también es la artritis reumatoidea. Esta es una enfermedad crónica que afecta a las articulaciones, generalmente las periféricas, manos, pies, codos, muñecas, hombros, caderas y rodillas. Esta enfermedad engloba o se engloba dentro de las enfermedades reumáticas autoinmunes sistémicas o ERAS. Ya. Siguiente, por favor. Entonces, dentro de lo que nosotros al momento de evaluar encontramos en esta enfermedad es que las articulaciones son sensibles, vamos a encontrarlas aumentadas de volumen y calientes. Va a haber rigidez articular que generalmente se va a encontrar por las mañanas o después de un periodo de reposo. Hay rigidez matutina. También vamos a encontrar que el paciente se va a sentir cansado, afiebrado, falta de apetito. El 40% de las personas que padecen esta enfermedad presentan síntomas y signos que no comprometen las articulaciones. Pueden presentar compromiso en corazón, en pulmón o en riñón. Son órganos que habitualmente encontramos que afecta la artritis reumatoidea. También puede comprometer el sistema nervioso, la médula ósea. Los signos y síntomas de la artritis pueden variar de intensidad y pueden incluso aparecer y desaparecer. Se habla que esta enfermedad tiene periodos de brote y periodos de remisión. No siempre está activa la enfermedad. Entonces, hay algunos desencadenantes de esos brotes, que puede ser una infección dental o de oído, una infección urinaria que puede desencadenar un brote de esta enfermedad. Por eso dice que tiene periodos de remisión y de brote. Siguiente, por favor. Esta enfermedad también nosotros vamos a encontrar que se produce deformación de los dedos o deformación de los pies, ¿cierto? ¿Y qué es lo que está causando esta enfermedad? Se dice que la causa es desconocida, pero generalmente se asocia a un problema autoinmune. Anteriormente dijimos que era una de las enfermedades del sistema autoinmune, ¿no? Pero una causa así definitiva no, no se sabe qué es lo que origina. ¿Qué factores de riesgo nosotros encontramos? Nuevamente, el sexo. Las mujeres son más propensas, pero eso no descarta que también en varones pueda presentarse la artritis. A cualquier edad se puede presentar. No es exclusividad de las personas adultas, porque también encontramos niños o niñas con artritis juvenil. También tenemos que tener en cuenta si hay un factor familiar, porque va a haber una mayor predisposición. Si bien es cierto,
no se hereda, pero hay una predisposición a desarrollar la enfermedad. También el tabaquismo. O sea, aumenta el riesgo de desarrollar la enfermedad si hay un antecedente familiar. Otro factor que puede causar es el sobrepeso. Siguiente, por favor. Esta enfermedad tiene varias etapas. La etapa 1 que vamos a observar y encontrar en el examen es la sinovitis, que es un aumento de volumen en el líquido sinovial de esas articulaciones que están inflamadas. Entonces vamos a encontrar aumento de volumen en las articulaciones de los dedos o de los pies o de la rodilla, dependiendo de las articulaciones que estén afectadas. En la etapa 2 ya vamos a encontrar que va a haber hipertrofia de la sinovia. Esta proliferación sinovial, va a haber erosión del cartílago, va a haber una neovascularización e inflamación. Es lo que normalmente encontramos que van deformando los dedos. ¿Qué complicaciones trae esta enfermedad? La osteoporosis. También vamos a observar los nódulos reumatoides, que son bultos de tejido que se forman en los puntos de presión, por ejemplo, en los codos. Incluso puede encontrarse en el corazón y en el pulmón. Entonces, como vemos, esta enfermedad es sistémica y puede afectar no solamente las articulaciones, sino también órganos importantes de nuestra economía. Va a haber sequedad de ojos, de boca, y vamos a encontrar esto como síndrome de Sjögren. Puede también asociarse infecciones, el síndrome de túnel del carpo, que es el adormecimiento que se puede o pueden referir los pacientes de adormecimiento en los dedos, problemas cardíacos, enfermedad pulmonar y linfoma. Esas son complicaciones que pueden encontrarse en esta enfermedad. Y como dijimos que era un problema autoinmune, entonces la inmunidad de la paciente o de los pacientes está disminuido y pueden ser sujetos de presentar varias enfermedades. Generalmente que puede ser de linfoma o una fibrosis pulmonar, ¿no? Puede afectar cualquier órgano esta enfermedad. Siguiente, por favor. Otro tema que vamos a revisar es la lumbalgia. El dolor lumbar es el dolor en la parte baja de nuestra columna, que abarca desde la última costilla hasta la parte de la ingle. Entonces, la parte glútea es una de las causas más frecuentes de pérdida de horas hombre. En Estados Unidos se ve que más o menos 50 mil millones de dólares se pierde al año por este tipo de patología. Es la patología, como mencioné, de mayor pérdida horas hombre. Esto también lo vemos nosotros frecuentemente en la consulta, porque el paciente que tiene dolor en la espalda generalmente está con descanso médico y algunas veces está 2, 3 meses con descanso. Y eso genera problemas en los centros laborales y también para la empresa donde trabaja el trabajador. Bien, entonces este dolor se va a producir
en las diferentes estructuras que tiene la columna. Puede ser los músculos, puede ser en las vértebras, puede ser en los discos intervertebrales, en los ligamentos, en alguna de las estructuras que conforman la columna vertebral. Siguiente, por favor. ¿Y qué es lo que causa ese dolor lumbar? Puede haber fracturas por osteoporosis, fracturas por algún traumatismo, sobre esfuerzo muscular, por movimientos repetitivos, cáncer que comprometa la columna, generalmente metástasis que puede ser de próstata, ¿no? O de colon, o cáncer de útero, o que dé metástasis a columna, entonces nos va a generar o va a producir dolor. Fracturas de la médula espinal, también espasmo muscular, por ejemplo, una persona que de repente se agacha y al querer incorporarse no lo puede hacer por intenso dolor que le ha producido un movimiento brusco, ¿no? Después las hernias del disco o el disco que se haya roto un disco. Y acá también tenemos lo que se llama la ciática, que es un dolor que se va a irradiar, ¿no? Y va a ser más intenso que los anteriores. También el estrechamiento del conducto raquídeo puede causar dolor. La siguiente, por favor. Bueno, también mencionan que ciertas curvas que presenta la columna, como la escoliosis y la cifosis, que generalmente pueden ser heredadas en niños y adolescentes. También mencionan que el dolor en la espalda puede presentarse por otras patologías, ¿no? Menos frecuentes, pero igualmente las mencionan, como es el aneurisma aórtico abdominal, la osteoartritis por la artritis reumatoidea, osteomielitis, o sea, en columna que haya un absceso, los cálculos renales, infecciones a los riñones, y también mencionan que puede presentarse dolor en mujeres con embarazo. Ustedes saben que cuando la mujer está en embarazo hace que aumente la lordosis lumbar y eso puede en algunas mujeres condicionar dolor. Probablemente no en todas, pero en algunas sí. ¿Y cuáles son los síntomas que nosotros vamos a observar en un paciente? En el caso de una lumbalgia, va a tener dificultad para moverse, para levantarse, para caminar, ¿ya? Es un dolor que no se irradia, es un dolor sordo y va a haber espasmo muscular, ¿no? Y el área va a ser localizada. La siguiente, por favor. Y aquí vamos a diferenciarla de lo que es la ciática. Uno es el dolor lumbar o una lumbalgia aguda y el otro es la ciática. Este dolor ya va a ser más persistente, ¿ya? Va a aumentar cuando camina la persona o está de pie. El dolor es en la parte inferior de la espalda. Generalmente se siente en una nalga o en una pierna. Empeora cuando la persona está mucho tiempo sentado o mucho tiempo de pie. Es un dolor que se va a caracterizar por sentir, el paciente nos menciona, me quema, me arde, ¿no? Ese tipo de dolor es el de la ciática.
Y otros pueden mencionar que sienten hormigueo. Algunos hasta pueden decir que hay adormecimiento en la pierna, en la región de la nalga. En algunos casos pueden manifestar que hay debilidad, adormecimiento y dificultad para mover la pierna. Siguiente. Entonces, ahí podemos diferenciar entre un dolor, una lumbalgia aguda y una ciática. Los dolores son diferentes y las manifestaciones clínicas también son diferentes. Por eso es importante hacer una anamnesis adecuada para poder diferenciar si es una lumbalgia o una ciática, porque también los tratamientos y el enfoque va a ser diferente. Y en cuanto al tratamiento de rehabilitación, igual, podemos asociar un agente de termoterapia profunda y uno de terapia superficial. Podemos utilizar las corrientes para mejorar el paciente. Dentro de las corrientes pues, tenemos las dinámicas, el TENS, tenemos también el magneto, tenemos láser, onda corta. Cualquiera de esos agentes podemos utilizar. Y en cuanto a termoterapia superficial, tenemos las compresas calientes, el infrarrojo, que podemos utilizarlos en el tratamiento y acompañar igualmente de masaje o ejercicios. Otra patología que es también frecuente encontrar es el síndrome miofacial. El síndrome miofacial es un cuadro doloroso regional que generalmente su origen es el músculo y puede estar localizado en uno o en un grupo muscular. ¿Y qué nosotros vamos a encontrar? Una banda tensa en el músculo, que si nosotros la presionamos o la estiramos va a aumentar el dolor. Y este síndrome es un complejo de síntomas sensoriales, motores, anatómicos causados por los puntos gatillos miofaciales. Son puntos de mayor sensibilidad e irritabilidad, que nosotros lo vamos a palpar cuando examinamos el músculo, una banda tensa. En algunos casos, este síndrome puede llegar a ser incapacitante, ya porque va a acompañarse de alteraciones estructurales que se van a detectar no se puede detectar con imágenes porque como es en una banda tensa, no se puede encontrar en una radiografía o en algún otro tipo de examen, pero está asociado con solo procesos musculoesqueléticos. La siguiente, por favor. ¿Qué precipita este tipo de síndrome miofacial? Puede tener un origen traumático, puede haber una anormalidad postural, puede haber factores mecánicos que están relacionados con anormalidades esqueléticas. Generalmente es más frecuente en cuello, en hombros, en cadera, en la región lumbar. ¿Y esto por qué?
porque para mantener la postura nosotros estamos contra la gravedad. Entonces la gravedad hace que pueda, porque para mantener nosotros la postura estamos en contra de la gravedad. Por ejemplo, si yo estoy en esta posición, por efecto de la gravedad mi cuello soporta 27 kilos. Entonces es por eso que es muy frecuente este síndrome en los trapecios, ¿no? Porque el paciente viene y dice, me quema, no, disculpen, tengo dolor en el cuello, tengo mareos en el cuello, en la cabeza, tengo mareos. Entonces nosotros palpamos y vamos a encontrar las bandas tensas en los músculos del cuello. También mencionan que las personas que son o tienen problemas psicológicos o son muy estresadas, frecuentemente también vamos a encontrar este tipo de problema. Otros mencionan que la deficiencia de vitamina B1, B12 y vitamina C también pueden precipitar este tipo de patología. También la ausencia o la falta de la insuficiencia de ácido fólico o algunos minerales como el calcio, potasio, magnesio, hierro, también alteraciones en el metabolismo de la tiroides pueden condicionar o precipitar este tipo de puntos gatillo. Como vemos, es un problema complejo y también es complejo poder llegar a diagnosticarlo. Hay que tener bastante experiencia para ubicar las bandas y poder hacer un tratamiento adecuado. Y dentro del tratamiento, aparte de la terapia y masajes que se puede hacer, hay algunos que utilizan la aguja seca o las infiltraciones, ¿no? Que ubican el punto gatillo y lo inactivan colocando una aguja o una infiltración. Pero para tener la mejoría del paciente hay que también tener bastante experiencia para ubicar bien el punto miofacial, porque si no, no ayudamos tampoco al paciente. La siguiente, por favor. Bien. Fisiológicamente, ¿qué es el punto gatillo? Entonces, vemos que es una disfunción de la placa motora. ¿Ya? Es el punto en el que las motoneuronas que contactan con las fibras musculares. Por fisiología sabemos nosotros que las motoneuronas son las que van a inervar los músculos, ¿no es cierto? Entonces, se produce una despolarización anormal de la placa motora por mecanismos presinápticos, postsinápticos, ¿no? Y que van a aumentar la liberación de acetilcolina o por defecto de la enzima acetilcolinesterasa, lo que va a aumentar la actividad del receptor nicotínico de la acetilcolina. Y esto activa los receptores nicotínicos y va a conducir a un potencial de acción. Y este potencial que hace que se contraiga el músculo en forma sostenida y es la que hace que las sarcómeras estén acortadas, ¿no es cierto? Entonces, esto es más desde el punto de vista neurofisiológico, por qué se produce esos puntos gatillos. Por la disfunción de la placa motora. Y como vemos, en muchos de los problemas, en algunas patologías, tiene que ver mucho la acetilcolina. También más adelante, cuando veamos algunos
patologías degenerativas del sistema nervioso, van a intervenir la acetilcolina o la dopamina. ¿Han hecho neurología? Ya. ¿Qué puede producir el trastorno de la acetilcolina o de la dopamina? De los neurotransmisores. Hay patologías neurológicas en las que cuando está alterado ese metabolismo generan unas patologías. ¿No se acuerdan? El Alzheimer. Ah, sí, el Alzheimer y también el Parkinson. Entonces, cuando hay alteración en este tipo de neurotransmisores, nos va a generar, aparte de este problema que es hasta cierto punto sencillo, pero hay otras patologías que sí son más, más graves, ¿no? Porque afectan más a la persona. Es importante por eso que recuerden que los neurotransmisores tienen una función importante en nuestro organismo. ¿Ya? Y pueden generar ciertas patologías. La siguiente, por favor. Ya. Sobre los componentes del punto gatillo, vamos a ver que hay un foco de irritabilidad en el músculo cuando nosotros lo presionamos o lo estiramos, ¿ya? Y eso va a producir dolor local y referido. El punto gatillo activo, el dolor es constante. Y puede haber un punto gatillo latente, satélite, que va a doler a la presión. Generalmente la persona en el latente o satélite casi no siente dolor. Nosotros al examinarlo vamos a encontrar. Pero el activo, ese sí va a doler siempre. El dolor en el activo, la paciente dice, me duele, me duele, me duele. En el latente o satélite, nosotros al examinarlo vamos a encontrar, pero la paciente no refiere que le duele. Nosotros lo encontramos, es un hallazgo. La siguiente, por favor. Bien, en cuanto al tratamiento, acá mencionan, por ejemplo, esos spray que son fríos, ¿no? Spray y estiramientos que se debe hacer de la zona que donde se encuentra el punto gatillo. Otros mencionan la relajación posisométrica, que es, por ejemplo, yo le digo al paciente, contraiga y luego la elongación. Por ejemplo, para el cuello, puedo decirle yo, presione y luego después elongo, ¿no? Esa es la relajación posisométrica. Primero hago yo una resistencia y luego hago la elongación del músculo que quiero relajar. Liberación por presión, o sea, yo ejerzo en el punto gatillo una presión para irlo desactivando. Y otra es la infiltración, que puede ser solo una aguja, introducir una aguja o inyectar un corticoide o silocaína no recomiendan, pero o aplicar también acupuntura, ¿no?
Y lo que también se utiliza son, por ejemplo, agentes físicos, puede ser ultrasonido, que penetra un poco más que el infrarrojo, que las compresas, asociado a compresas, y luego masaje, desactivación del punto y estiramientos, ¿no? Para tratar de romper esa contractura que hay en el punto. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar sobre hombro. Bien. El hombro, como sabemos, es la articulación más móvil de nuestro organismo, de nuestro cuerpo. Puede tener un movimiento de 360 grados. Va a depender de las actividades que nosotros tengamos, ¿no? ¿Cómo está formada esta articulación? Por el húmero, el omóplato y la clavícula. Siguiente. Las articulaciones de este hombro, unos mencionan que son 5, otros que son 4, otros que son 7, pero vamos a referirnos a 5. La articulación glenohumeral, que todos sabemos que es la unión de la glenoide de la escápula con la cabeza humeral. La esternoclavicular, que es el esternón con la clavícula. La cromioclavicular es la clavícula con parte de la escápula, del acromion de la escápula. La escápula torácica, que es la articulación de la escápula con la pared torácica, ¿no? Que es la que le permite el movimiento a la articulación del hombro. Y la subdeltoidea. Se dice que esta es una falsa articulación. Por eso algunos mencionan que solamente son 4 y una falsa. Y para otros que son 5 las articulaciones y mencionan como articulación subdeltoidea. La siguiente. Ahora, ¿qué músculos fijan esta articulación? El supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular. A este conjunto de músculos se le llama el manguito rotador. La lesión o alteración en alguno de estos va a generar algún problema en la movilidad del hombro. Ya. Entonces, aquí los nervios que tienen a su cargo la inervación de estos músculos son el subescapular, el axilar, el músculo cutáneo y el nervio radial. La siguiente, por favor. Bien. Como estábamos diciendo, la articulación glenohumeral es una articulación sinovial, esférica, que está relacionada con la cintura escapular. Permite una serie de movimientos. Baja el volumen. ¿Qué? Baja el volumen, dicen. La articulación escapulohumeral es una articulación compleja. Se debe a su anatomía y a la biomecánica. Esta articulación posee el mayor rango de movimiento de todas las articulaciones. Anteriormente había mencionado que era la articulación más móvil que tenía el organismo, el hombro. La siguiente, por favor. La articulación acromioclavicular. Esta articulación es plana.
¿ya? Y es la unión del acromio con la clavícula. Después tenemos la escápula humeral, que es entre la escápula anterior cóncava y la superficie convexa del tórax. La subdeltoidea, o también llamada acromio humeral o suprahumeral, es una falsa articulación. ¿Ya? Está formada por el músculo deltoides y la cabeza del húmero, que está recubierta por el supraespinoso. La siguiente. Ya terminamos ahí. Ya. Entonces, como ustedes ven, es una patología compleja porque está integrada por varias articulaciones, varios músculos e intervienen también varios ligamentos y varios nervios en su inervación. La lesión en cualquiera de estas estructuras nos va a traer una restricción en la movilidad del hombro. En el tratamiento de rehabilitación vamos a utilizar la gama de agentes físicos que tenemos. Calor profundo, calor superficial, corrientes, ¿ya? Pues magneto, láser, TENS, rusas, de todos los agentes podemos utilizarlo, pero también es importante que tengamos en cuenta los antecedentes del paciente. Si es un paciente que tiene una lesión o tiene un cáncer, tenemos que tener el cuidado en la indicación de alguno de estos agentes. Si tiene alguna lesión, dependiendo de... Y cuando nosotros tengamos un hombro doloroso, tenemos que ver antecedentes del paciente, porque algunas veces puede ser un dolor referido. ¿De qué patología, por ejemplo? ¿Mm? No te escuché. De un infarto. Hay pacientes que vienen con dolor en el hombro y muchas veces tratamos el hombro, pero es un dolor anginoso referido de un problema coronario. Porque si es una persona mayor y viene con un dolor en el hombro, hay que descartar que no sea un infarto. Hay que descartar, porque ha pasado algunas veces que han venido con dolor del hombro, han empezado a tratarlo y de repente es un paciente que ha llegado a emergencia por un infarto. Así pasó hace como 3, 4 meses que un señor le dijo, me duele el hombro, entonces el terapeuta le empezó a poner tratamiento, le hizo sus masajes para recuperarlo y en la noche lo estaban llevando de emergencia por un infarto. Por eso hay que tener en cuenta, es importante por eso en la historia clínica del paciente ver los antecedentes, porque no es lo mismo una persona con un dolor sin antecedentes a una persona que va con dolor en el hombro con antecedentes de hipertensión o de diabetes o de historia familiar con patología cardíaca, ¿no? Es importante por eso cuando en la primera parte donde hablé de la historia del paciente, había que conocer, hacer una buena anamnesis para saber los antecedentes y de acuerdo a eso poder hacer los tratamientos. Las evaluaciones también es importante. ¿Alguna duda?
¿Quedó todo claro? ¿No entendieron nada? ¿Cómo? Y en cuanto al tratamiento, ya le dije, ¿no? Siempre asociamos calor profundo con calor superficial. Utilizamos también corrientes o el láser también. Ya más adelante, cuando estudiemos los agentes físicos, ya vamos a ver cuáles son las indicaciones y contraindicaciones de cada agente, porque no siempre podemos utilizar en algunos pacientes lo que quisiéramos, ¿no? Porque por los antecedentes que tienen hay que tener cierto cuidado en la indicación de algunos agentes. ¿Ninguna duda? ¿Tuvieran alguna duda? Pueden decir ahora, chicos. No, todo claro.